Muy contento, sobre todo porque es una camioneta que en la versión anterior hemos entrado tarde con el lanzamiento, hemos quedado prácticamente en la cuarta posición en camioneta en el mercado y hoy salimos con un producto totalmente innovador, con tecnología de punta, con el motor más potente del mercado, creo que es la camioneta que más seguridad tiene desde un aviso anticolisión hasta que se te endereza sola en la ruta si se te sale. Un motor ultra potente. Estamos con esta restyling de la nueva S10 con una parrilla totalmente diferente, un interior totalmente modificado con nuevas especificaciones técnicas, funcionalidades, una motorización muy robusta de 200 caballos. Seguimos con el motor 2.8 200 caballos con 440 Newton al piso en las versiones manuales y 500 en las versiones automáticas. Un vehículo que combina en líneas generales esta mixtura que se da el día de hoy en el uso de las pickups entre lo que es la pickup de trabajo y la pickup para uso cotidiano, ¿no? Tratamos de hacer un vehículo que se amolde de alguna manera a las dos necesidades del público consumidor. Muchísima diferencia en andar porque incorporó barras laterales, una insonorización mejor. La camioneta en sí tiene mucho lujo interno, tiene una pantalla de 9 pulgadas, tiene MyLink 2 y sobre todas las cosas con muchísimas facilidades de venta. Inclusive en plan de ahorro largamos un plan cosecha donde los productores pueden directamente licitar en la época de la cosecha y llevarse la camioneta con adjudicación pactada. Las versiones de tope de gama tienen alerta de corrimiento de carril, es un sistema netamente sencillo que activándolo con un botoncito lo único que hace es indicarte cuando lee las líneas del pavimento, del carril donde uno circula, y en cuanto uno se desvía un poco del carril, enciende una señal sonora que le indica que se está corriendo para un costado. Es una cuestión más que nada de seguridad. Generalmente uno cuando maneja no debería, pero puede estar sujeto a algún tipo de distracciones, más que nada en Salta con estos paisajes hermosos que hay. La S10 tiene la facilidad que es un auto y una camioneta, o sea, es comodísimo, o sea que puede ser un auto de ciudad o un auto de ruta o un auto de campo. En líneas generales, lo que tiene que ver con la parte tecnológica es una camioneta que trae computadora de a bordo con toda la información que es necesaria para que un conductor pueda transitar de forma fiable, de forma amable, sin tener ningún tipo de inconvenientes, que pueda ver la información que es necesaria para manejar, como por ejemplo la presión de los neumáticos. Es una información que está permanentemente online en la computadora y le informa al conductor cuando un neumático está perdiendo presión o cuando se encuentra en el momento de renovarlo, de cambiarlo. También lo que es la comodidad interior, nosotros hemos renovado todos los tapizados y todos los interiores de la versión actual respecto de la versión anterior. Sinceramente es una cuestión de simplemente sentarse y admirarla y descubrirla. La Trailblazer es el otro producto que estamos largando que compite directamente con la SW4. Ya tenemos vendidas varias camionetas, hoy vamos a entregar la llave de una Trailblazer a uno de los clientes, así que gente que tenía la Trailblazer anterior y probó esta quedó sorprendido. Siempre he tenido las Blazer desde muchos años atrás, 20, 25 años atrás, y bueno, a medida con el esfuerzo uno va escalando, va cambiando de modelo, va dentro de las posibilidades, y bueno, llegó esta y tuve la que es accesible a lo que yo tenía, y bueno, la adquirí. Creo que es un acierto poder haber hecho el lanzamiento aquí por varias cuestiones. Primero, creo que la camioneta, la pickup, se mimetiza muy bien con este paisaje maravilloso que ustedes los salteños tienen el honor de tener. Segundo, por la calidez de su gente y la recepción que siempre nos dan y cómo nos abren las puertas para que nosotros podamos hacer esta clase de eventos. Creo que es una combinación entre paisaje, producto y personas, la triple P. Dicar viene muy bien, sobre todo acompañado por General Motors, donde estamos lanzando muchísimos productos. Este año lanzamos el nuevo Cruz, lanzamos el nuevo Cobalt, lanzamos la S10, la Trailblazer. Estamos contentos con mucha expectativa.